Hola a todos, amigos suscriptores o personas que están viendo este vídeo, hoy les traigo un nuevo vídeo sobre curiosidades de la independencia de México, puede que conozcas algunas, pero otras no, espero que disfruten este vídeo, celebrando el bicentenario de la independencia de México. Los especialistas y divulgadores señalan que el cura Hidalgo no dio el grito de independencia a las 5 de la mañana sino a las 2 del 16 de septiembre de 1810, y no el 15 como en la actualidad se festeja. La campana que llamó a la insurgencia fue repicada por el campesino Jesús Galván, alias el Cojo. La gran mayoría de mexicanos tenemos en la mente que la campana esquila de la Congregación de los Dolores hoy Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, fue repicada o sonada la madrugada del día 16 de septiembre de 1810 por el señor cura de la parroquia de la Virgen de los Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla. Los libros referentes a la Guerra de Independencia que se localizan en la biblioteca de la Casa de la Cultura de esta prócer ciudad, nos relatan que esa esquila que tiene por nombre St. Joseph, fue repicada en esa madrugada por el ayudante del cura Hidalgo, para poner en alerta a quienes estaban subyugados por la corona española. El grito de Dolores es considerado el punto de arranque de la independencia de México del dominio español y cada 15 de septiembre se escucha en todo el país. Sin embargo, el grito en su versión original poco tiene que ver con el actual, más nacionalista, y mucho tiene que ver con loas al entonces rey de España. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Gritó Hidalgo a proclamar la insurrección, que sería apagada pocos meses después. ¿Por qué gritó a favor de una monarquía de la que quería independizarse? Los historiadores consideran que era su manera de manifestar su descontento con la invasión napoleónica en España, que había iniciado en 1808. Las principales virtudes del cura Hidalgo como organizador de masas no eran militares, sino parte de su carácter, su simpatía y su inteligencia. La personalidad del cura Miguel Hidalgo y Costilla era arrasadora, sostienen sus biógrafos. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura congregó a unos 600 hombres en Dolores y se convirtió para la historia en el padre de la patria. Pero este sacerdote nacido en 1753, en Pénjamo, y luego jefe del ejército insurgente, no se estrenaba en la paternidad. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandate, nombre completo del insurgente, procreó 5 hijos: Mariano Lino, María Josefa, Micaela, Agustina y Joaquín, a quienes reconoció. El hecho, aunque prohibido por el derecho canónico, podría ser socialmente aceptado en esa época. En 1985, al cumplirse 175 años de la independencia, el gobierno de Guanajuato reconoció a los hermanos Rodrigo, Enedina, Mercedes, María, María Dolores, Germán, María Esther, Víctor y Esperanza Vázquez Mendoza como la 5ª generación de descendientes directos del padre de la patria. El ejército insurgente encabezado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende llegó a contar entre sus filas con cerca de 100.000 hombres mal armados. Morelos prefirió tener pocos hombres pero mejor organizados y más efectivos, su ejército era de 6.000 hombres. Los regimientos de dragones eran unidades de caballería del ejército realista, pero tenían una peculiaridad: los oficiales solo utilizaban los caballos para trasladarse al lugar de la batalla, una vez ahí, desmontaban y entraban en combate como infantería. A diferencia de los procesos de independencia en América del Sur, el de México tuvo una característica que lo hizo único: la participación de sacerdotes convertidos en caudillos. Además de Hidalgo, Morelos y Matamoros, José María Mercado se destacó por la toma del puerto de San Blas y la captura de 50 cañones, o el cura apodado Caballo Flaco, el padre Chinguirito y el padre Zapatitos, quienes también se unieron a la insurrección. En octubre de 1800, durante las fiestas de la consagración del santuario de Guadalupe, en San Luis Potosí, el cura Miguel Hidalgo, el capitán Ignacio Allende y el brigadier Félix María Calleja compartieron el mismo palco en una corrida de toros, en la cual, Hidalgo, por entonces párroco de San Felipe Torres Mochas, era el invitado de honor. Paradójicamente, 10 años después, Calleja sería el gran vencedor de Hidalgo y Allende. Lorenzo Corral, capitán del regimiento de la Corona, le escribió a su hermano para referirle lo ocurrido en Guanajuato cuando fue tomada por los insurgentes el 28 de septiembre de 1810. Ninguno de los castigos inventados, y por inventar que se les aplicase a los asesinos de los europeos, serían bastantes a subsanar aquella inaudita crueldad.
Pues además de estar presos e indefensos, los herían 3 o 4 veces para que padecieran y después los mataban, contribuyendo a este infernal acto las mujeres con los paños de rebozo atravesados y cuchillo en mano. El período más sangriento de la Guerra de Independencia ocurrió de 1810 a 1815. De 1816 a 1821, de acuerdo con el virrey Apodaca, murieron 10.000 insurgentes. Los 11 años de guerra provocaron aproximadamente 500.000 víctimas, aunque no todas murieron por causas de la violencia armada. En 1813 hubo una epidemia de tifo que dejó miles de víctimas. José María Teclo Morelos Pérez y Pavón creó un regimiento de niños llamado Los Emulantes. Ahí estaba Narciso Mendoza, a quien nombraron el niño artillero. Él es considerado un héroe del sitio de Cuautla y llegó a tener el grado de teniente. Se dice que en este grupo también participó Juan Nepomuceno Almonte, uno de los 9 hijos de Morelos. Fray Servando Teresa de Mier fue uno de los ideólogos de la independencia, arengó contra la dominación española en cualquier tribuna y combatió a las tropas realistas sin descanso, pero a pesar de que murió en Palacio Nacional, los restos de Fray Servando Teresa de Mier no han encontrado la paz de los sepulcros. Fallecido en 1827, Padre Mier fue enterrado con honores en la parroquia de Santo Domingo, de la Ciudad de México. Pero en 1861, al término de la Guerra de Reforma, el templo fue demolido. La momia de Padre Mier, junto con otras 12, fue exhumada y exhibida como un cuerpo víctima de la Inquisición. Unos dicen que la momia del primer regiomontano universal fue vendida a un aventurero que la llevó a Buenos Aires, otros a Europa. Lo cierto es que hasta ahora se desconoce su paradero. Su historia, de fugas y extravíos, ha inspirado a muchos escritores como el cubano Reinaldo Arenas, quien la noveló en El Mundo Alucinante. La Virgen de Guadalupe fue la única imagen religiosa que tuvo presencia en esta lucha. No, el estandarte de ella fue tomado por Miguel Hidalgo para representar a los insurgentes. Sin embargo, el bando contrario, los realistas, tomaron a la Virgen de los Remedios, por considerarse contraria a la Virgen Morena y un apoyo para los españoles. Ellos le dieron el nombramiento de generala. Aunque en México la independencia se consumó en 1821, al otro lado del Atlántico, el país no adquirió su soberanía como Estado hasta 15 años después. Y es que España no reconoció la independencia hasta 1836, e incluso en varias ocasiones intentó recuperar sus antiguos dominios. En 1829, la ofensiva española, a sangre y fuego, se jugó su carta más arriesgada cuando lanzó 4.000 hombres a bordo de 19 embarcaciones a la costa cerca de Tampico. Pero las tropas monarquistas fueron derrotadas por un militar que luego llegaría a ser presidente y perdería territorio mexicano ante otra potencia. Su nombre Antonio López de Santa Anna. En 1836, la reina María Cristina, viuda de Fernando VII, en representación de su hija Isabel II, reconoció la independencia de México y renunció a sus bienes en el país. ¿Por qué José María Morelos y Pavón usaba paliácate? Se dice que lo utilizaba porque padecía de migraña. Mantener el paliácate apretado sobre las sienes le ayudaba a aliviar un poco el dolor. Además, también era un costumbre que los campesinos lo usaran de esa manera para que el sudor no les cayera en los ojos, en especial cuando trabajaban a pleno sol en el campo. ¿Realmente el cura Miguel Hidalgo y Costilla era viejito, calvo y de pelo blanco? En realidad él tenía 57 años cuando se dio el grito de Dolores, así que no era tan viejito. La imagen que hoy conocemos del cura Miguel Hidalgo solo se basa en la descripción de personas que lo conocieron de lejitos. El retrato más conocido de él fue hecho más de 50 años después de su muerte. ¿Ignacio Allende era el brazo derecho y mejor amigo de Miguel Hidalgo? Se cree que así fue durante un tiempo, pero después de que inició la lucha por la independencia de México, Allende se distanció mucho del cura Hidalgo, e incluso intentó asesinarlo envenenando su comida en 3 ocasiones, pero sin lograr su objetivo. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, ¿en verdad era corregidora? No, quien tenía ese cargo era su esposo Miguel Domínguez, corregidor de la ciudad de Santiago de Querétaro. Por él, a ella se le conoció de esa manera. Además, no era tan viejita como la pintan, en realidad se trataba de una mujer hermosa que apenas llegaba a los 40 años.